día. Gracias porque en medio de toda esta elección que vive el pueblo peruano, sé que la Iglesia ha orado el control absoluto como soberano gobernante de todos los reinos, de todas las naciones del mundo, y que por lo tanto, ya sea que tú apruebes o que desapruebes, pero permites todas las autoridades, es con un fin mayor, ¿sí? Es con un propósito que quizás nosotros no entendemos o no comprendemos, pero no hay nada que se escape de tu voluntad, no hay nada que te agarre de sorpresa, no hay nada que tú no controles. Gracias, Señor, en este día, porque aunque los gobiernos vengan y pasen, tu palabra permanece firme, porque es inmutable, porque no cambia, porque está siempre sólido. Por eso es nuestra ancla, Señor, es nuestra esperanza, y es donde ponemos, Señor, nuestra confianza, no en promesas de líderes políticos ni de gobiernos que van y vienen, sino de tu palabra, Señor. Padre, bendice hoy a tu pueblo, dale la sabiduría a aquellos que necesitan votar el día de hoy, para que lo hagan conforme, Señor, a tus ideales, conforme a tus principios, Señor, y que hoy podamos ser bendecidos una vez más a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Tenemos 2 semanas mirando un mensaje que ha sido polémico, ha pegado duro en las redes, ha tenido cierta resistencia, pero es que eso era lógico. Cuando uno empieza a tocar aquellas cosas que la gente cree que están bien, pero te resulta que no están bien, es normal que la gente se resista al cambio, y más cuando son estructuras que tienen tanto tiempo conviviendo con la iglesia, conviviendo con las personas. Nos cuesta el cambio. Tú tengas 40 años, 30 años, 20 años haciendo y creyendo algo durante tanto tiempo, y luego viene alguien y te dice, eso hay que cambiarlo, eso no está bien, por esto y por esto y por esto. Es normal la resistencia. Eso es normal. A Jesús le pasó. Jesús no vino para moldearse al sistema del momento. Jesús vino a confrontar el sistema de ese momento. Por eso que los fariseos, por eso que los saduceos tuvieron tanta resistencia con sus palabras, con sus enseñanzas, porque Él no vino a moldarse al sistema que ellos habían establecido, en el cual ellos se sentían en control, sino Él vino a denunciar ese sistema. Que muchas de las cosas usted las encuentra cuando precisamente los fariseos venían a Él y Él pues los exponía. Ahí usted se da cuenta del sistema. Hubo resistencia. Algunos cambian, otros no. Pero la verdad no deja de ser verdad porque algunos no quieren aceptarla. La verdad va a seguir siendo verdad. Aquí, y en China y en todos lados. Y precisamente es un mensaje de misticismo evangélico que nos mostraron una realidad que hoy día es tan común verla. Tiene una contraparte, porque es necesario mostrar ahora también la otra contraparte de esto. Porque estas actividades, estas doctrinas las han vendido como que esto es originario del Espíritu Santo, eso es vivir en el Espíritu Santo, eso es estar lleno del Espíritu Santo, y por lo tanto eso es promover la vida del Espíritu. Pero realmente, visto esto, ahora tenemos que mostrar lo que realmente implica vivir o ser lleno del Espíritu Santo. Es más, cuando uno habla de estos temas, en estos círculos que lo practican, es muy común que ellos te vendan la idea de que estamos en el fuego del Espíritu Santo. Es que aquí está el Espíritu Santo y aquí vamos a arder en el Espíritu. Pero realmente no todo lo que arde es del Espíritu. Y así se llama este mensaje, que viene siendo la otra contraparte. No todo lo que arde proviene del Espíritu. Esto es misticismo evangélico, aparte de ser místico, y eso vende, lamentablemente. Eso vende. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura de lo que es realmente tener una experiencia en el Espíritu, vivir en el Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo, caminar en el poder del Espíritu Santo. Y ojo, con esto yo no voy a minimizar lo sobrenatural de Dios, para nada. Yo soy firme creyente de lo sobrenatural de Dios. Lo que yo no creo es que tú puedas manipular al Espíritu de Dios y vender cualquier cosa como obra del Espíritu Santo. Eso es delicado. A mí me llama mucho la atención, hoy día es muy común, cuando viene un predicador invitado a una ciudad, sobre todo los que profesan el ministerio evangelístico, o profetas, o qué sé yo, es muy común esta frase: ven a esta actividad porque va a ser noche de milagros. Yo decía, ¿en qué momento estos predicadores
adoradores pueden saber, supuestamente, si van a ver o no milagros y de qué tipo de milagros, porque algunos buscan ser más específicos, ¿no? Va a haber milagros de sanidad, pero solamente lo que se van a sanar los que tienen problemas en la columna. Y decía, pero es que ni siquiera Jesús hacía eso. Yo no vi a los apóstoles tampoco haciendo eso. Y miren que los apóstoles fueron personas muy usadas por el Señor, evidentemente, por manifestaciones de poder tremendas. Y me causa mucho porque como que le quieren dictar al Espíritu lo que Él tiene que hacer. No, es que el Señor me lo reveló. Y entonces vende más la experiencia sobrenatural como que es eso el Espíritu Santo. El problema está que aquellos que van con fe y no reciben, se regresan frustrados a su casa y se sienten como excluidos, porque entonces como yo no recibí milagro, entonces yo no recibí la impartición del Espíritu Santo. Y se sienten menos que los que sí supuestamente lo recibieron. Eso es parte de lo que está pasando hoy día en la iglesia. Pues vamos a ver qué es lo que implica, qué es lo que es realmente estar lleno del Espíritu Santo y tener una experiencia en el Espíritu realmente. Vamos a verlo según la Escritura. Vamos a Efesios capítulo 5, un capítulo que también hemos visto en estos dos días en estos dos mensajes anteriores precisamente. Efesios 5, versículo 18, leo la NTV. Ya ustedes saben, los que me conocen, los que me siguen, saben que me gusta mucho esta versión porque nos adapta al lenguaje actual el mensaje que nos quiere transmitir el Espíritu Santo en su palabra. Bueno, yo lo voy a leer desde el versículo 15 porque precisamente mi Biblia en el subtítulo dice vivir por el poder del Espíritu. No sé qué dice su Biblia o cómo lo dice su Biblia, pero la mía dice vivir por el poder del Espíritu. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Fíjense que aquí comienza Pablo diciéndonos que una manera de yo empezar a vivir en el poder del Espíritu que es siendo sabio, que no sea necio, que entienda los tiempos para que le saque provecho porque los días son malos. ¿Qué manera Pablo de comenzar hablando de lo que es vivir en el poder del Espíritu? Diciendo que la iglesia, los ministros, los creyentes, la familia cristiana tienen que ser sabios para poder vivir el día a día. Pareciera que todo un contraste totalmente diferente a lo que yo acabo de mencionar, que son prácticas comunes, actividades cotidianas evangélicas hoy día. Que si no estás hablando en lengua todo el día, que si no te estás espelucando todo el día, que si no miras ángeles todo el día, que si no ves demonios pasando por sobre tu cabeza o qué sé yo, o mirando miembros amputados crecer todo el día, entonces tú no estás viendo en el Espíritu. Pareciera que esto es totalmente contrario a eso. Pero es lo que Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Muchos cristianos les cuesta entender lo que el Señor quiere que hagan porque no viven en sabiduría diaria. Y aquí yo no estoy hablando de que entonces te tienes que volver Salomón para poder vivir diariamente como una persona sabia. Entiéndase que el principio de la sabiduría y lo que te mantiene siendo una persona sabia es el respeto profundo por el Señor en tu día a día. Si lo vives irrespetando o eres superficial en tu vida cristiana diaria, te va a costar entender y comprender lo que el Señor quiere y no vas a poder vivir en el Espíritu. Te estoy explicando lo que está diciendo Pablo. Y yo sé que a lo mejor este mensaje tampoco va a ser el más popular, ni va a ser el que más clip tenga en el canal de la iglesia. Pero es una verdad bíblica, es el mensaje que está acá. Versículo 18, ahora Pablo hace un contraste. Dice, no se emborrachen con vino. Aquí lo que está diciendo es, no te emborraches, es decir, no consumas en exceso alcohol, que te llenes tanto de alcohol que pierdas evidentemente el enfoque, pierdas control. Ya usted sabe lo que implica una persona borracha. ¿Por qué? Porque eso les arruinará la vida. ¿Por qué pone el contraste? Porque Pablo está diciendo que si tú eres una persona sabia,
eso va a traer prosperidad y éxito a tu vida. Y lo pone en contraste con las personas que se llenan, pero no precisamente de la sabiduría del cielo, sino del alcohol. Que no les da prosperidad, todo lo contrario, les arruina la vida. Les arruina la vida personal, familiar, laboral, etc. En cambio, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Wow, pastor, entonces eso quiere decir que yo tengo que meterme en el cuarto 4 horas a hablar la lengua. No está diciendo eso nada. Eso no lo dice acá. Yo no veo que eso lo dice ahí. Tomando en cuenta lo que acabamos de ver más arriba menos. Y a muchos, yo sé que a muchos les cuesta seguir mi mensaje. Eso que yo lo hago de una manera lo más fácil y accesible posible, porque no están acostumbrados a estudiar el texto y que el texto sea el que te hable, que el Espíritu te abra el entendimiento para que leas. Por eso yo te invito a que entres a nuestro canal y busques, que para la gloria de Dios tenemos un libro llamado Cómo entender la Biblia por ti mismo, para que puedas tomar y vivir la Biblia de esta forma contextualizada. En cambio, que sean llenos del Espíritu Santo. Y luego, y no solamente dice ahí, nos dice cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo. O cómo nos vamos a mantener llenos del Espíritu Santo. Nos dice el versículo 19. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Aquí yo tengo que abrir, aquí sí tengo que sentarme un momento y explicar varias cosas. Punto número 1 sobre este aspecto. Los himnos y los salmos y los cánticos espirituales entre ustedes no es precisamente la música cristiana contemporánea de nuestra época. ¿Cuál es la diferencia entre la música contemporánea de nuestra época y esta música o estos cantos a lo que se refiere Pablo? Una que es muy importante y no deja de ser menos, que estos cánticos contenían una base sólida de espiritualidad. Estaba llena de Biblia para la época. Recuerda que esto que usted tiene ahora hoy día no existía en ese entonces, sino solamente existía hasta el Antiguo Testamento, nada más. Y por lo tanto, muchas de esas canciones y cánticos estaban envueltas en esa doctrina del Antiguo Testamento, incluyendo muchos salmos. Y si usted lee los salmos, muchos de ellos tienen un gran contenido rico. Algo que carece hoy día muchas letras cristianas, que carecen de un contenido rico, en donde la letra está puesta porque le tienen que poner algo, no te deja nada. Hoy día la música cristiana es más sonido que letra. Esa es la verdad. Otra cosa, que lo voy a aprovechar para colocarlo aquí como una coletilla. No me voy a profundizar en eso porque creo que me desviaría un poco del tema, pero luego más adelante, si el Señor así lo quiere, en su punto lo enseño a la iglesia. No toda la música cristiana está hecha para el púlpito o el altar de una iglesia. Esa es la verdad. Ahí lo voy a dar. Y haciendo música al Señor en el corazón. Dice, y haciendo música al Señor en el corazón. Pastor, pero es que yo no soy músico, yo ni canto. Es que Pablo no está hablando de que entonces tú y yo tenemos que convertirnos en salmistas, como le dicen hoy día. Que tenemos que convertirnos en cantautores. Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo eso es que tú te mantengas enfocado en que todo lo que tú hagas en la vida diaria adore y le dé gloria al Señor. Eso es lo que está hablando Pablo. Eso es música para él. Eso es alabanza para él. Así como las oraciones, dice la Escritura, son un incienso agradable para él. Nuestras acciones diarias son ese complemento que es alabanza para él. Esa es la verdadera música. Porque sale del corazón, es decir, está pensada, estás enfocado en eso. ¿Cómo yo vivo en el poder del Espíritu según Pablo? Versículo 20. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué contraste tan tremendo con todo lo que yo mencioné y de lo que venimos hablando del misticismo evangélico. Si usted es una persona que se la pasa renegando, como dice aquí en Perú, o se la pasa quejándose, levantando quejas
quejabanza todo el día. Pero tú pretendes llegar a la iglesia entonces en el culto diario de tu congregación y entra una persona por primera vez y se endemonia y tú crees que le vas a poner la mano y va a echar y el demonio va a salir. Y tú estás lleno del Espíritu Santo y tú te vas por tu casa con el pecho inflado. Pasaste todo el día quejándote, renegándote, levantando quejabanza, porque eso no es alabanza al Señor. Pero tú te sientes lleno del Espíritu porque en ese momento pues, echaste fuera el demonio a esa persona. Le tengo una noticia. Judas el traidor echó fuera el demonio también. Eso está en Lucas. Si usted ha leído la Biblia, usted sabe a lo que yo me refiero cuando el Señor lo mandó de dos en dos. Dice, lo mandó a todos. No dice, y a Judas lo dejó o lo mandó por otro lado. No, a Judas también iba en ese paquete. ¿Y qué dice la Escritura? Que ellos regresaron y estaban contentos. Estaban hablando de lo sucedido porque los demonios se les sujetaban. Eso incluía a Judas. Entonces, ¿qué dice aquí? Y den gracias por todo Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes saben qué suelta el poder sobrenatural? Cuando tú y yo adoramos de verdad de corazón y somos agradecidos de corazón. Yo puedo decir que esto lo experimentó Pablo cuando lo encarcelaron y él estaba con Silas, encarcelado en el cepo. Recuerden, ¿saben eso? Y dice que a la medianoche estaban adorando y cantándole a Dios alabanzas. Y dice que de repente el lugar donde estaba tembló y las cárceles fueron abiertas. Y él ahí no estaba reprendiendo al diablo, no estaba atando a los espíritus demoníacos, no estaba haciendo cartografía espiritual, no estaba usando su ropa. Ojo, que el mismo hecho dice que Dios usó la ropa que tenía las prendas, algunas prendas de Pablo para sanar enfermos. Él no usó eso para hacer un acto profético para que las cadenas se abrieran. Es que cómo se ha desvirtuado tanto, que el misticismo evangélico lo han puesto casi que como un pilar fundamental de la iglesia moderna. Entonces, una persona que vive en el poder del Espíritu, según Pablo, es alguien que se somete a la palabra de Dios en todo sentido. En todo sentido. Vamos ahora a Colosenses 3, versículo 16. Vamos a ver qué relación tiene este pasaje con Pablo escribiendo a Colosenses. Colosenses 3, versículo 16. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. ¿De qué usted se tiene que llenar para vivir entonces en el poder del Espíritu? Del mensaje de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? El Evangelio. ¿Y dónde usted encuentra el Evangelio? En la cruz. Está bien, pero ¿dónde usted lo encuentra en la vida aquí, prácticamente, para que usted aprenda más de acá? En la palabra de Dios. Vivir en el poder del Espíritu implica no solo conocer su palabra, sino implica experimentar, vivir esa palabra. Porque dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, ¿qué? Llene sus vidas. No dice solamente su intelecto, su mente, no, su vida. Enséñense y aconséjense unos a otros. ¿Cómo yo voy a enseñar y voy a aconsejar a mi hermano si mi vida no está llena de la palabra de Dios? ¿Cómo yo lleno la vida de mi hermano del poder del Espíritu si yo no estoy lleno del poder del Espíritu? No, pastor, lo que pasa es que si usted no lee lengua, usted no puede orar por otra persona porque usted no lee lengua. Aquí no dice eso. Y mire que yo creo en los dones del Espíritu Santo. Enséñense y aconséjense uno a otro con toda la sabiduría que está. Y mire lo que vuelve a decir Pablo. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios. ¿Con qué? Con un corazón agradecido. Casi que la misma palabra que le puso a Efesios. Casi la misma palabra. Y luego remata, versículo 17. Y todo lo que hagan o digan, escuchen bien, todo lo que hagan y lo que digan. Yo no estoy de acuerdo con esa separación que muchas veces los predicadores quieren vender a la iglesia para explicar mensajes de que tu vida secular es una cosa y tu vida espiritual es otra. Entiéndase, tu trabajo, tus estudios es una cosa que lo englosan en ese paquete de vida secular, pero tu vida espiritual, entiéndase, cuando te congregas, cuando sirves en la iglesia, cuando vas a congresos, es tu vida espiritual. Eso no debería de explicarse de esa manera porque eso es falso. Tu vida es una sola. Tú tienes que ser una sola persona en tu trabajo, en tu casa, en tus estudios, en la iglesia, en todos lados. Entonces tú no puedes separar las ambas cosas. Al revés, estas cosas están amarradas con esto. Entonces yo no puedo separarlas, no deberíamos de separarlas. Creo que es un pequeño error que han cometido muchos predicadores. Y dice, todo lo que hagan o digan, ¿qué? Háganlo
cerrar Pablo con lo mismo como el segundo Efesios. Y den gracias a Dios Padre por medio de él. Eso es una vida que se somete a la palabra de Dios, o una vida en el poder del Espíritu. Entonces, una persona que está llena del poder del Espíritu no es una persona guiada por impulsos, ya sea de su parte biológica o de sus emociones. Nada que ver. Ok. Evidentemente, si usted está lleno del poder del Espíritu, si usted está lleno de la palabra, esa palabra va a dar un resultado en tu vida y en la mía. Y esto es otra característica que muestra que usted y yo estamos llenos del Espíritu y entonces estamos llenos del poder del Espíritu. Porque es un poder, porque esto que se va a producir en nosotros como resultado, usted y yo no tenemos la capacidad en este plano de encontrarlo, porque lamentablemente no viene de este plano. Este plano es terrenal, es horizontal, es carnal, acá abajo es pecado, por supuesto. Eso si usted y yo lo hacemos, pero de forma hasta inconsciente, porque está en nuestra naturaleza hacerlo. Lo contrario a eso es lo que nos cuesta, y como nos cuesta, no viene de nosotros. Gálatas 5, versículo 22. Otra de las cosas que yo veo en estos entornos de la iglesia que se ha vuelto tan común es que precisamente debido a estos supuestos espectáculos de espiritualidad, de sobrenaturalidad, que no es más misticismo homogénico, como ya lo he venido mostrando, es que quizás de forma inconsciente y en otros casos de forma muy consciente se exalta la figura de ese ministro, de ese líder, de ese pastor, de ese evangelista, en otro caso de esa pastora, entre comillas, y se quita los ojos de Cristo y se coloca sobre la figura de esta persona y cobra exaltación. Lamentablemente, esto en una persona que no ha madurado es más un peligro para su vida y para la iglesia también a la que esa persona está, que es un beneficio. Porque lo que el Espíritu Santo busca promover en nosotros es precisamente la imagen de Cristo en nosotros. Él no busca exaltarte de sobremanera. Él no busca que la gente ponga sus ojos en ti, sino que lo ponga en Cristo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estas supuestas experiencias y estas cuestiones le hacen daño a la persona porque alimentan el ego. Y lo que el Espíritu Santo, si usted está lleno de la palabra, y usted vive esa palabra, como ya lo vimos en el primer punto, esto va a producir, Gálatas 5, versículo 22. Qué curioso que el subtítulo de mi Biblia, en el versículo 16, dice: vivir por el poder del Espíritu. No lo sé cómo lo dice su Biblia, pero la mía dice: vivir por el poder del Espíritu. ¿Y qué es vivir por el poder del Espíritu? Según Pablo, versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. El Espíritu Santo no promueve la idolatría, no promueve la soberbia, no promueve el orgullo, no provee la figura por encima del Señor. Pastores que se sienten dioses de la iglesia, que se sienten los dueños de la iglesia, ministros, que no se les puede entonces ahora cuestionar porque ellos son el ungido de Jehová. Yo no veo eso aquí. Esto es vivir por el poder del Espíritu. Fíjese cómo está, como le acabo de decir, mi Biblia se lo subtitula: vivir por el poder del Espíritu. Entonces, para Pablo, una persona que está llena del poder del Espíritu va a vivir conforme a ese poder. ¿Y qué manifiesta ese poder? El fruto de Cristo, el carácter de Cristo. El Espíritu Santo viene para hacernos santos, y ser santo es igual a la imagen de Cristo. Y Cristo es humilde. Cristo lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo dijo una sola vez. Hay pastores que se la pasan casi entre todas las prédicas diciendo que soy humilde. El que sí verdaderamente fue humilde lo dijo una sola vez. Esto es vivir por el poder del Espíritu. Si usted ha sido una persona que
que por muchos años han tenido que batallar con ciertas cosas en su vida que ahora lo avergüenza, pues déjame decirte que la clave y la solución, la respuesta a eso está precisamente en que tú madures en el fruto del Espíritu y tu carácter sea el de Cristo, es decir, que te parezcas cada día más a Cristo. Es algo progresivo, no es algo instantáneo, es algo progresivo. Muchos cristianos están bregando con situaciones en su vida, en su carácter, que han reconocido que tienen que cambiar y que se sienten frustrados porque no saben cómo solucionarlo, y cada vez que se tienen que enfrentar a eso se sienten que son derrotados, que es porque no han madurado quizás en el fruto de la templanza, que no es más que dominio propio. Si tú desarrollas dominio propio, vas a poder vencer en esa área de tu vida y no te vas a sentir frustrado, no te vas a sentir condenado contigo mismo, no te vas a sentir mal contigo mismo, y Satanás no te va a ganar la guerra porque él es el que viene con los pensamientos de que tú eres un fracasado, tú no sirves para ser cristiano, no sirves porque siempre vuelves a caer en lo mismo. Bregar muchas veces con esos pensamientos que Satanás viene y los lanza, nos carcomen durante mucho tiempo, se vence y se mantienen a raya fácilmente cuando desarrollamos y maduramos el fruto del Espíritu Santo. ¿Quiere que le diga algo cómo yo aprendí a desarrollar un poco el fruto del Espíritu Santo? Porque este servidor que usted ve aquí ha tenido que agregar mucho con su carácter. Sí, yo creo que esto es la primera vez que lo voy a decir tan abierto y tan claramente. Yo soy la persona que ha tenido que agregar por mucho tiempo con un mal genio. A lo mejor no lo aparento, pero sí. Y cuando yo lo reconocí en un punto de mi vida, yo me empecé a sentir mal. ¿Por qué? Porque Cristo no es de mal genio. ¿Cuándo usted ha visto a Cristo de mal genio? Una cosa es andar de mal genio y otra cosa es molestarse por cosas puntuales. Son dos cosas muy diferentes. Y mire que Cristo sí se llegó a molestar varias veces en la Escritura. Pero él no era de mal genio. Dice, Señor, yo tengo que cambiar esto, pero ¿cómo lo puedo cambiar? O sea, todo esto que yo le he planteado, que Satanás te lanza los dardos y te quiere tener ahí machacado con la cabeza, ahí, con esos pensamientos que te hunden. Yo sé lo que pasa por eso. Y empecé en aquel entonces, en mi vida devocional, empecé a ayunar una vez a la semana. Fijo, un día. Al principio me costó muchísimo. ¿Qué tiene que ver todo esto, pastor, con lo que usted me está diciendo? Ya vas a entender qué es lo que yo te quiero decir. El ayuno a mí me enseñó ahí a ver, a entender lo valioso que es el dominio propio, que es una cualidad que nos da el Señor, porque es una característica del fruto. Usted y yo no estamos tan sumergidos en el pecado, y el pecado nos dominó tanto que perdimos hasta la capacidad de controlar nuestros propios impulsos. Por eso a muchas personas les cuesta dominar sus emociones, dominar su lengua, dominar los impulsos. Por eso a los drogadictos les cuesta, por eso a los que están atados al cigarrillo les cuesta después. Porque no tienen el poder para romper con eso que lo ata. Y a mí el Espíritu Santo me fue mostrando, me fue guiando. Y una vez me dijo esto, que eso se me grabó en mi corazón. Me dijo, si tú no eres capaz de controlar el deseo que yo te di, que es lícito, o sea, que es legal tenerlo, como es el hambre, porque el Señor nos dio un cuerpo, este cuerpo usted lo tiene que alimentar. Entonces, el consumir alimento no es algo por lo cual el Señor te va a castigar, no te va a mandar al infierno porque te comiste una arepa o porque te comiste dos. Es algo normal que usted y yo tenemos que hacer, pero eso es un impulso que usted y yo tenemos que controlar. Y el Espíritu Santo me dijo, si tú no aprendes a dominar y a controlar el impulso natural de tu cuerpo, el deseo ilícito de tu cuerpo, no vas a poder controlar el impulso pecaminoso que es ilícito para ti, que no debes evitar. Yo te doy la capacidad, yo te enseño cómo, pero tú tienes que hacerlo. No es que el dominio propio va a venir y lo va a hacer por ti, no. De los 9 frutos del Espíritu, esto no voy a andar tampoco porque me estaré desviando, pero lo voy a hacer por causa de esta mención. 3 de esos frutos o de esas características son directamente beneficiosas para tu vida y para la mía. Directo. Uno de ellos es la templanza o el dominio propio. Eso no es para que tú lo apliques solamente con el otro, no. Eso es directo contigo. Por ejemplo, si usted es impulsivo, o como decimos en Venezuela, no se le puede decir nada porque brinca. Dios mío, mejor no decirle nada. No me digas nada porque Dios, aquí no aguanta. Decimos en Venezuela. Usted ahora es cristiano, pero usted reconoce
puede ser así porque no está bien. Cristo no es impulsivo. Usted necesita dominio propio. Para que cuando usted le digan algo, usted controle ese carácter, usted controle esa lengua, esa fiera. Es como cuando uno ve a la persona con el perro en la calle y siente que el perro se quiere ir y la persona le mete el templón para controlarlo. Pues así tú tengas que hacer cuando la lengua quiera, no le voy a decir nada porque es que eso lo tienes que hacer tú. Eso no va a venir el Espíritu Santo y te va a poner la mano en la boca para que hable, no. Usted mismo es el que tiene que controlar la lengua. Usted es el que tiene que controlar su carácter. Y eso es dominio propio. Usted necesita el poder del Espíritu para eso, sí. Usted tiene que madurar en eso. Usted se va dando cuenta que vivir en el Espíritu y vivir por el poder del Espíritu es más práctico y no es tan sobrenatural y espiritual y místico como lo quieren pintar. Qué tremendo. Entonces no se puede decir que yo vivo en el poder del Espíritu, que estoy lleno del Espíritu Santo si eres un fosforito encendido que todavía no tiene control propio. Si tu carácter de ogro todavía te controla y tú no lo controlas a él para hacerlo morir. No digas que vives lleno del Espíritu Santo, que estás lleno del poder del Espíritu, porque en la noche fuiste a la iglesia y se te fue un demonio. Eso no es vivir en el poder del Espíritu. Y el punto 3, este mensaje no es largo, no deja de ser menos importante, porque si bien es cierto que aquí usted está entendiendo que usted tiene que madurar en el carácter de Cristo, que ese fruto no solamente se vea, sino que sea algo demasiado evidente. Miren, en Venezuela hay regiones donde el mango es pero abundante. Y allá no solo se da el mango, sino que se da una variante. Aquí le he visto un poco en el Perú que se llama la manga, que es el mismo fruto pero mucho más grande. Te puede pesar hasta 2 y 3 kilos una de esas. Y los árboles son muy grandes. Y cuando es temporada, usted puede estar a metros de distancia, pero cuando esa mata está cargadísima, eso usted lo ve clarito a la distancia. Usted dice, mira aquel que está allá, qué grande, mira aquellos 3 que están allá, yo con eso no le meto una pedra acá en los 3, porque es abundante el fruto. No es un poquitico cuando está comenzando que ni siquiera se ve si tiene o no tiene. No. Se ve, porque ya es tan grande, es tan rosadito, está apetecible. Así lo quiere Dios en nuestra vida, el fruto del Espíritu. Vamos ahora a Romanos 8, versículo 13. Ok, en Romanos 8, versículo 13 dice: pues si viven obedeciéndola, bueno, voy a leerlo desde el 12 para tener un poquito más de contexto. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Cómo es el título del capítulo 8? La vida en el Espíritu. Otra característica irrefutable, irremediable, clarita, que demuestra que usted está lleno del Espíritu Santo, que usted está en el poder del Espíritu Santo, y por lo tanto usted es una persona espiritual. No es porque vives hablando de lengua todo el día, no es porque vives viendo demonios todo el día, no porque eres el frasco de aceite ambulante de unción y todo el que se te acerca se cae al piso. No. Eso no es la característica según lo que dice Pablo. Tú eres una persona espiritual, tú eres una persona que vive en el poder del Espíritu, porque tú mortificas el pecado todos los días. Tienes una lucha frontal, no contra las huestes celestiales de maldad, no contra los principados que gobiernan las naciones, sino porque le estás haciendo la guerra al pecado en tu vida. Te voy a decir una cosa, de nada te vale estar haciendo acto profético, de nada te vale estar hablando en lengua, de nada te vale si nada de eso se traduce en que tú estás recibiendo el entendimiento para mortificar el pecado en tu vida. Y le recuerdo, el pecado es muy astuto. El pecado sabe camuflarse también de evangélico para que no lo mortifiques, para que no lo crucifiques. Pero hay una realidad. ¿Dónde comienza esto? Porque nosotros en nuestra capacidad somos limitados y podemos ser engañados por el pecado. Por eso la misma palabra de Jeremías dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué? Porque ¿dónde comienza el pecado? ¿Dónde se quiere asentar otra vez el pecado? En el corazón del individuo. Por eso podemos ser engañados. Entonces usted y yo ahí necesitamos ¿qué?
sensibilidad al Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo enciende la alarma y te redarguye y te dice que eso no está bien, eso es pecaminoso, te trae un pasaje bíblico que es contrario a lo que estás haciendo o es contrario a lo que estás diciendo, eso es una forma de decirte, epa, estás pecando. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Arrepentirnos, sí, pero antes de arrepentirnos, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Aceptar la reprensión del Espíritu, no ignorar al Espíritu, no silenciar al Espíritu. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Y usted reconoce eso. Y luego, como paso inmediato, no lo vas a dejar para dentro de 3 semanas, inmediato, arrepentimiento. Esa es la vida de alguien que es espiritual. Esa es la vida de alguien que vive en el Espíritu. Esa es una vida contraria totalmente a las personas que dicen manifestar el poder del Espíritu y todo es un misticismo evangélico que realmente no es más que una ritualidad disfrazada de aprobación celestial y es todo lo contrario, no tiene nada que ver con eso. De nada te vale entonces hacer todos los actos proféticos que tú quieras, que te vives viendo por cuanto predicador encuentras en YouTube, si no atiendes el pecado en tu vida, si no atiendes, si ignoras el llamado del Espíritu que te está haciendo, que te está mostrando, que te está guiando. Lo que pasa es que solamente queremos ver al Espíritu Santo como un oráculo de prosperidad. Queremos que la iglesia, algunos de forma consciente y otros de forma inconsciente, cuando ven versículos como que es que te guiará toda verdad, que el Espíritu siempre busca lo mejor para ti, conforme a la voluntad del Padre, siempre en el fondo del corazón hay una inclinación a creer que simplemente hacia lo material. Dios quiere, entonces te va a guiar a que tengas la mejor propuesta laboral, a que aproveches la oportunidad de negocio que se te presenta, a aprovechar el momento donde se te abre la puerta para que tengas un crédito porque te compras una casa, a que te libre de estafas. Y con esto no estoy diciendo que nada de lo que acabo de decir ha ocurrido, porque estoy cansado de escuchar testimonios tremendos de la bendición de Dios. Si no estoy diciendo que ese no es el principal enfoque del poder del Espíritu. El poder del Espíritu viene precisamente no solo para que vivas conforme al poder del Espíritu, sino que para que manifiestes el carácter del poder del Espíritu, sino que también le hagas la guerra a lo que es contrario al poder del Espíritu, como es el pecado. Y aquí es muy claro, porque dice, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola. Cuando la palabra dice que Cristo rompió el poder del pecado, implica que ya no sentimos la obligación de caer en el pecado. Es como antes, que cuando ese pecado se activaba en tu vida, tú ibas solito y lo complacías. Ahora no. Ese poder está roto. Pero la tentación, recuerden, siempre va a estar ahí. Ahora, por eso dice, si viven obedeciéndola, no te obliga a hacerlo, pero tú igual lo puedes hacer, porque es una decisión tuya. Y de eso se trata. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu Santo, manifestar el poder del Espíritu Santo, no es una experiencia mística reservada para unos pocos. Y nos venden esta burbuja mística evangélica, como que si esto fuera magia o fuera comida instantánea, de la que usted lo mete en el microondas 2 minutos y ya está listo, usted se lo come, o usted rompe el sobre, lo echa en un vaso, lo bate, se lo bebe y ya está, solucionó la vida. No funciona así. Lamentablemente eso es lo que nos venden en esta burbuja y dejan a un lado realmente lo que la Biblia dice de lo que es el poder del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu Santo y vivir en el Espíritu Santo. Eso es poder, y te lo está diciendo el mismo autor, desde Efesios, desde Colosenses y en Romanos, el apóstol Pablo, una de las personas más espirituales que usted puede encontrar en el cristianismo. Y fue una persona que también Dios usó con manifestaciones sobrenaturales del poder, pero sin caer y sin darle forma, mucho menos a esto del misticismo orgánico. Así que hasta aquí lo voy a dejar, porque es claro evidentemente que no todo lo que arde proviene del Espíritu. ¿Arder en qué? ¿En misticismo, shock, o arder de verdad en el poder del Espíritu? Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú siempre fundamentas a la iglesia, porque la verdad siempre prevalece, Señor, en medio de tanto caos, en medio de tanta distorsión, en medio de tanto misticismo. Tú guías al pueblo a toda verdad.
Tú alumbras el entendimiento, Señor. Tú le das pan al que hambre tiene, Señor. Y avivas realmente el fuego en los corazones, así como lo hiciste con los discípulos de Maús, que su corazón ardía cuando escuchaban las Escrituras y quedaron con ese fuego encendido por hambre de esas mismas Escrituras. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice realmente a los ministros para que realmente ardan en el poder del Espíritu, Señor. Gracias, Jesús.